¿Está todo en orden? Buenos días. Muchas gracias por venir a esta convocatoria del Grupo Socialista. Hemos pedido hacer esta rueda de prensa en este momento para aclarar ciertas cuestiones con respecto a lo que ha ocurrido en la convocatoria de la Junta de Accionistas del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Para poder entender bien este asunto y ante los ciudadanos de Fuerteventura queremos expresar que nada tiene que ver lo que se ha ido manifestando por el Grupo de Gobierno con la realidad del proyecto Geoinnovación en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. En primer lugar, hay que decirles que el pasado 22 de diciembre del año 2020 se lleva al Pleno del Cabildo la declaración de interés general de la clasificación de suelo de la ampliación del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Y a día de hoy, diciembre del 2021, todavía no tienen esa clasificación territorial. Por lo tanto, para comenzar con el sentido de nuestro voto, vamos a solicitar al Gobierno de la isla que convoque la Junta de Accionistas para que debatir la ampliación de capital de esta sociedad. Y va a ser condicionada. Primero condicionada a que se termine de declarar y de clasificar el suelo de la ampliación del Parque Tecnológico. A día de hoy no tienen esa clasificación hecha ni se les espera que la puedan tener antes de finales de diciembre de este año. En segundo lugar, una vez que se tenga esa clasificación de suelo, todavía no se tienen los expedientes de adquisición de suelo, de compra de suelo, para una inversión de una subvención que ya tiene concedida al Parque Tecnológico de la legislatura pasada en torno a 9 millones de euros. Y la primera condición será que estaremos dispuestos a la ampliación de capital en una cantidad de 2 millones de euros para que se pueda materializar ese proyecto. Si ese proyecto no está licitado antes de marzo del 2022, se podrían perder esos 9 millones de euros de fondos europeos y por lo tanto tendría que estar concluida esa obra antes del 30 de junio del 2023. Por lo tanto, una vez más, dejadez, falta de gestión y planificación por los actuales gestores del Gobierno de la isla de Fuerteventura. Además, también veníamos trabajando de la legislatura pasada, cuando comenzó esta legislatura, en la diversificación y el acercamiento del Parque Tecnológico al sur de Fuerteventura. Por lo tanto, también será condicionado esa ampliación de capital, que estaríamos dispuestos a llegar a otra cantidad de 3 millones de euros, por lo tanto serían 6 millones de euros, para que se construya en Gran Tarajal, en la vieja residencia escolar, un centro de innovación tecnológico, porque así lo hemos venido hablando durante todo el comienzo de la legislatura pasada con la alcaldesa de Tuineje y con el Grupo Socialista en Tuineje, para poder tener también la posibilidad que alumnos, jóvenes y no tan jóvenes y empresas se puedan implantar en el sur de la isla sin tener que venir a concentrar, y más en la época digital en la que vivimos, concentrar toda la inversión en el parque tecnológico actual. No vamos a apoyar una inversión de 38 millones de euros porque no es precisa para realizar estas dos cuestiones. Primero, tienen que gestionar la inversión que ya tienen de una subvención de casi 9 millones de euros, que, como bien les digo, tiene que estar concluida y terminada antes de 30 de junio del 2023, y durante el año 2022, en función de que se vayan ejecutando estos asuntos, la adquisición de suelo, la clasificación de suelo, la adjudicación de la inversión inicial para la ampliación del parque tecnológico, podríamos pensar nuevamente en nuevas ampliaciones de capital, si son precisas, para presentarse a proyectos que diversifiquen la economía en la isla de Fuerteventura. Y no nos fiamos de los actuales gobernantes, entre otras cosas, porque no han sido capaces, y estamos un año después de ese inicio de declaración de interés general de la clasificación del suelo sin realizarse el mismo. Por lo tanto, a día de hoy no cabe la posibilidad de inversión alguna en el parque tecnológico con respecto a estos dos expedientes. Por lo tanto, son dos cosas distintas. No se va a perder la posibilidad de Geoinnovación y además todavía no está cerrada la consulta preliminar al mercado que se hizo. ¿Qué es una consulta preliminar al mercado? Pues es una herramienta que da la ley de contratos, en el sentido que se consulta a las empresas del sector, en este caso de innovación, empresas de tecnología y diversificación económica y sobre todo de base tecnológica, la posibilidad de que se lleguen y se implanten en la isla de Fuerteventura. Se comienza en el año 2018 esa consulta, estamos en finales del 21 y todavía no se ha cerrado la misma. No sabemos
si finalmente van a acceder o a aceptar el poder venir a Fuerteventura, y además no solo eso, sino si además con qué número de empleos vendrían a la isla de Fuerteventura. Nada tiene que ver lo que es el actual subvención que ya se tiene con la ampliación de capital que se solicita. Y no se va a perder el dinero, entre otras cosas porque las reglas fiscales y contables están suspendidas para el 21 y 22, para el ejercicio 21 y durante el 22 también, y además están suspendidas porque es una decisión que toma el gobierno de España, un gobierno del Partido Socialista, y se inicia en su momento en la Federación de Cabildos, en la FECAE, cuando era miembro de la misma, en la que se suspendió, se inició esas negociaciones, y por ejemplo las conozco perfectamente bien. Al igual que conozco este proyecto, el cual hemos defendido los socialistas desde el comienzo, hemos trabajado en él y conocemos perfectamente, no lo conocen los actuales gobernantes del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y por lo tanto, para que quede claro ante los ciudadanos de Fuerteventura, nosotros no vamos a paralizar ninguna inversión que permita la diversificación y recualificación económica de la isla de Fuerteventura, sino todo lo contrario. Es deprimente el ver que se ha tenido que suspender un pleno del mes pasado por este asunto, por tener una junta, una convocatoria inicial, donde realmente no querían ese acuerdo con el Partido Socialista. No lo querían. Pero es cierto que hay dirigentes del actual gobierno de la isla que sí, que con los que hemos hablado. Personalmente yo he hablado al menos con la señora García, y para ver la posibilidad de desbloquear este asunto, y también en su momento en la celebración de África Agua con el presidente actual, al que le comenté lo que le estoy diciendo, que era probable y es normal que no lo supiera de lo que estaba hablando, porque en el último año no fue a ninguna junta, en este caso a ninguna reunión del Consejo de Administración del Parque Tecnológico, estaba en otras cosas. Pero desde luego es normal que no se entere, y por lo tanto he tenido reuniones durante todo este tiempo con el gerente del Parque Tecnológico, incluido el lunes pasado, para poder aclarar todo esto. Entonces la situación en la que estamos en este momento es, sí, vamos a apoyar condicionadamente, pero para resolver las cosas. Resolver que no se pierda la subvención, que se pueda adjudicar esa ampliación y ese contrato, pero para poder hacerlo tiene que clasificar el suelo, y una vez que eso ocurra también vamos a hacer la ampliación, que sí se puede hacer ya, como ya le he dicho, hablado con el Ayuntamiento de Tuineje, conforme con la alcaldesa y con el Partido Socialista de Tuineje, de que se cree ese centro de innovación tecnológica también en el sur, y a partir de ahí tenemos todavía todo el año 22, si cumplen y se hacen las cosas bien, y se cierra esa consulta preliminar en el mercado, de poder ampliar el capital de la sociedad para poder también tener la posibilidad de presentar otro tipo de proyectos. Le paso la palabra a mi compañera Marlene Figueroa, que era la consejera delegada del Parque Tecnológico en ese momento, para que les abunde más en los detalles de cómo está la situación del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Hola, gracias. Buenos días. Tal y como ha trasladado el secretario general del Partido Socialista, Blas Acosta, yo creo que esta rueda de prensa principalmente es para trasladar a la ciudadanía que el Partido Socialista ha sido uno de los grandes impulsores del proyecto de I+D+I y del Parque Tecnológico en la isla de Fuerteventura. Durante los 18 meses de gobierno impulsamos un proyecto que estaba más en papel que con una realidad para su ejecución, y por lo tanto estamos en la situación de seguir impulsando este proyecto, pero hay una cronología, y esa cronología es la única que puede dar seguridad jurídica a esa ampliación de capital a la que se ha referido. Una ampliación de capital que podrá irse incrementando a medida que se vayan ejecutando las partes necesarias para que este proyecto llegue a la ciudadanía. Podemos hablar de acuerdos, de consenso, pero lamentablemente el actual presidente del Cabildo no sabe ni lo que es el consenso ni lo que es el acuerdo. Ya refería a Blas que en la pasada Junta General del Parque Tecnológico es tal la incapacidad de este grupo de gobierno que, a pesar de necesitar una mayoría cualificada para poder aprobar esa ampliación de capital pactada entre las distintas fuerzas políticas de la isla, pues no. Nos presentamos en una Junta General donde en ningún momento había habido un acuerdo unánime político, porque tiene que haber un acuerdo político por cuanto que los representantes en esa Junta General somos cargos públicos. En definitiva, eso vuelve a demostrar una vez más, no solamente en los proyectos de innovación para la isla de Fuerteventura, la incapacidad y la falta de gestión y conocimiento de cómo se deben tramitar
y proponer inversiones de estas cantidades. En principio, el señor presidente, pues bueno, montó la de siempre, porque él en el lío siempre a río revuelto, ganancia de pescadores, pero lamentablemente creo que el Partido Socialista ha trasladado que es un partido responsable, sabe perfectamente cuál es el modelo de isla que queremos y que necesitamos. La diversificación económica de Fuerteventura ha sido siempre una apuesta decidida del Grupo Socialista y también de los grupos de la oposición que actualmente la conforma, Nueva Canarias y Podemos. Estos grupos de la oposición han requerido una serie de documentos en esa Junta General por cuanto había muchísimas dudas, no solamente por parte del Grupo Socialista, respecto a informes que eran necesario tener para poder avalar esta operación de 38 millones y medio de euros que tendría que trasladar el Cabildo en esa ampliación de capital. Las actuaciones por parte de los grupos políticos de la oposición han sido totalmente responsables, analizando en profundidad toda la documentación. Y esa documentación, en definitiva, lo que viene a trasladar, nosotros ya lo sabíamos porque habíamos gestionado indudablemente todo lo que era el impulso del proyecto, tanto en el Ministerio como en Europa, como en el Gobierno de Canarias. En esos 18 meses se lograron muchísimos ítems que estaban totalmente paralizados cuando llegamos al Cabildo. Refiero que estos grupos de la oposición, con esta información, yo creo que están en la misma duda o con la misma situación que estamos trasladando hoy en esta rueda de prensa. Apoyamos el proyecto Geoinnovation desde el Grupo Socialista, por supuesto que sí. Ahora bien, los condicionantes son los que marcan la cantidad decidida de inversión en el parque tecnológico. Los 38 millones llegarán cuando se produzcan los avances previos en la declaración de interés insular, en esa calificación del suelo y otro tipo de actuaciones como las que ha establecido Blas. Creo que es totalmente claro que el Partido Socialista es un defensor de los servicios públicos, pero también de la rigurosidad pública, de la seguridad jurídica, de la implicación de todo en impulsar este proyecto. Las consultas preliminares al mercado son esenciales para garantizar que las empresas que han participado de ellas tienen decisión para implantarse en la isla de Fuerteventura, generando empleo y haciendo que nuestros jóvenes, no solo en el presente, sino en el futuro, tengan una oportunidad para contribuir a esa diversificación económica y social necesaria. Creo que este es el planteamiento que tendremos. Por supuesto, hacer también trasladar que los grupos de la oposición, Alejandro Jorge, Sandra Domínguez, Andrés Briançó y Pau Quiles, que representan a Podemos y a Nueva Canarias y AMF, creo que están siendo y han sido contundentes en la Junta General. No somos obstruccionistas de ningún proyecto, somos responsables públicos y por tanto las cosas se hacen con rigor, con seguridad y estableciendo acuerdos. Es verdad que el presidente del Cabildo, el señor Sergio Lloret, carece de esa capacidad. Las conversaciones que refería el secretario general del Partido Socialista con Coalición Canaria han sido, yo creo que, cercanas, acertadas respecto a que nuestra hoja de ruta con el proyecto de innovación del parque tecnológico es común y esos puntos de encuentro probablemente sean los que definirán definitivamente que coincidimos en lo que queremos para Fuerteventura respecto al proyecto Geoinnovation. El Grupo Socialista lo tiene claro. El problema que tienen en el Grupo del Cabildo es que un presidente que durante 18 meses no acudió a un solo consejo de administración del parque no puede colocarse ahora en una situación de quiero una carta en blanco para tomar las decisiones a dedo que yo considero. Creo que hablar de dineros públicos exige consenso y unanimidad. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Solo un matiz a lo que hemos comentado. Fíjense hasta qué punto el Partido Socialista apoya este proyecto, que el Ministerio de Ciencia va a financiar el proyecto de Stratopor, Canarias Stratopor, Geoinnovación, con 9 millones de euros. La propia Consejería de Economía, de la cual soy viceconsejero en el presente, y la Agencia Canaria de Innovación, que depende precisamente de la Viceconsejería de Economía,
lo va a apoyar con 4 millones de euros más, o sea, por tanto 13 millones de euros para este proyecto. Es una magnífica idea, una magnífica propuesta de diversificación económica y una oportunidad histórica para la isla de Fuerteventura. El problema es que para poder llegar y tomar este tipo de decisiones no se trata de tener mayorías o darse cuenta que no tengan mayorías reforzadas como marcan los estatutos del Parque Tecnológico. Lo que queremos transmitir hoy es que no solo en el presente, sino en el pasado y sobre todo para el 2022, que están en los presupuestos generales del Estado esa partida de 9 millones de euros por parte del Ministerio de Ciencia y está también esos 4 millones de euros por parte de la Agencia Canaria de Innovación para poder desarrollar ese proyecto. Pero ¿cómo podemos desarrollar un proyecto en un suelo que no tiene clasificación? ¿Cómo podemos hacerlo? Por lo tanto, tiene que hacer su trabajo el consejero de ordenación del territorio, que a la sazón es el presidente, y Coalición Canaria tiene que saber, su grupo actual, saber también dónde están y lo que tienen que gestionar. Lo que no se puede es estar preguntando a estas alturas, y no tengo ningún problema cada vez que se me pregunte de dar mi opinión, incluso técnica si es precisa, pero lo que no se puede poner en la picota es que Fuerteventura no se desarrolla, no se diversifica para el Grupo Socialista. Y miren, 3 votos le hacían falta para desbloquear esa mayoría absoluta. Y 3 votos los podrían haber conseguido con Podemos, lo podrían haber conseguido incluso, le hubiese faltado alguien más, ¿no? Alejandro Jorge y Sandra Domínguez, le hubiese faltado un voto más. No eran precisos los votos del Partido Socialista. ¿Y saben por qué es preciso esos votos del Partido Socialista? Porque cuando se constituye ese parque tecnológico, en el año 2007, 2011, donde el Partido Socialista estaba en la oposición en el Cabildo, precisamente como portavoz de la oposición en aquel entonces, el que les habla, se proponía que tuviera esa mayoría reforzada porque el panorama político previsible a partir del 15 no iba a ser de 3 partidos en la isla, sino todo lo contrario. Y eso ocurrió luego. Ocurrió luego la diversificación de partidos políticos en el Pleno del Cabildo. Y eso ocurre hoy. Y era simplemente para llegar a acuerdos, políticos duraderos en el tiempo, no solo esas mayorías absolutas del Pleno del Cabildo, sino una mayoría reforzada para que todas las fuerzas políticas se sintieran representadas en lo que es una decisión estratégica como esta o como cualquier otra que pudiera venir a través del Parque Tecnológico. Por lo tanto, es lamentable que nos encontremos en esta situación, pero desde luego lo que no se puede hacer, que es lo que creo que querían hacer, era utilizar esa ampliación de capital para pues disimular la no gestión de los presupuestos del Cabildo de Fuerteventura. Los presupuestos del Cabildo de Fuerteventura para este año están por encima de los 260 millones de euros y solo están en torno a un 30 y algo % de ejecución de presupuesto. Y no se puede utilizar esa ampliación de capital para decir que se ha ejecutado el presupuesto. Y concluyo recordando que el año pasado, para esta fecha, se certificó, también se publicitó que fue el año que más se gestionó por parte del Cabildo de Fuerteventura sus presupuestos, por encima del 95% de ejecución, un año histórico en ejecución presupuestaria, más de 100 millones de euros con un presupuesto inicial de 140 millones de euros. La diferencia entre saber gestionar y querer gestionar y utilizar los presupuestos, que no es otra cosa que los impuestos que pagamos todos para poder crear economía en la isla, queda perfectamente claro en este momento quién sabe y quién puede gestionar los intereses de esta isla con total seguridad. Pero creo que, y concluyo como he dicho, no buscaban la ampliación de capital para realmente acometer este proyecto, porque de otras cosas, como hemos dicho, necesita todavía varios pasos para que se pueda implantar, sino solo buscaban la foto de una ejecución presupuestaria que no era real, sino traspasar de las cuentas corrientes del Cabildo traspasarlo a las cuentas corrientes del Parque Tecnológico de Fuerteventura, que también son públicas, y que pasar ese dinero y decir que habían ejecutado gran parte del presupuesto, cuando no lo es, cuando eso no es la realidad a día de hoy.